Se te ha imputado apropiarte de $600,000 de una cuenta en común del matrimonio. ¿Eso es correcto? Cierto. Señores, esta mañana Daddy Yankee y su aún esposa regresaron a la corte para tratar de llegar a un acuerdo con respecto al manejo de las empresas del cantante. Bueno, Miredis González, señores, llegó acompañada por su hija y según vimos, la familia está totalmente dividida. Vamos a pasar con Yesenia Torres Figueroa, que estuvo presente para que nos cuente cómo se llevó a cabo este evento hoy en la mañana allá en Puerto Rico. Adelante. Pues les cuento que Daddy Yankee y su aún esposa Miredis se vieron nuevamente las caras aquí en el Tribunal de San Juan, Puerto Rico, en una vista donde lograron nuevamente un acuerdo para manejar las corporaciones del cantante. ¿Qué pasó? Les tengo todos los detalles a continuación. Daddy Yankee y su aún esposa regresaron hoy a los tribunales en Puerto Rico para darle seguimiento al pleito legal que ambos se enfrentan por mal uso de cuentas comunes. Yankee, se te ha imputado apropiarte de $600,000 de una cuenta en común del matrimonio. ¿Eso es correcto? Cierto. No puedo hablar ahora, hay ley de mordaza con eso. ¿Cómo te encuentras? Miredis González llegó acompañada de su hija, quien en ningún momento saludó a su padre, Daddy Yankee. Lo que le puedo decir es que le doy las gracias a todos por estar aquí. Y como ustedes saben, tengo una ley de mordaza en el caso del divorcio, por lo que no puedo hablar mucho. Según cuentan los abogados de Daddy, Miredis González le entregó varias cajas con documentos sin darle ningún detalle de lo entregado. Por su parte, la nueva defensa de Miredis nos habló del nuevo camino que está llevando para defender a su cliente. Según los abogados de Miredis, Rafi Pina, el esposo de Nati Natacha, es parte importante en estas broncas legales entre marido y mujer. Finalmente, el equipo defensor de Miredis González se comprometió a seguir entregando documentos y detalles de estos para que el cantante pueda tomar el control de sus corporaciones. Y esta disputa legal al parecer pica y se extiende, pero nosotros estaremos muy al pendiente y les estaremos llevando toda la información de lo que acontezca precisamente en este caso. Por lo pronto, continuamos con ustedes allá en los estudios. Muchísimas gracias por toda esta información, Raúl, y la gente está siguiendo este caso. Obviamente, imagínate, después de más de 30 Yankee, años casado. Después de tanto tiempo casado, por fin él se retira. Todos pensamos van a tener una vida perfecta, justo van a disfrutar de todo lo que cosecharon a través de tantos años. Ella fue gran parte de su carrera, según siempre se decía, que ella estaba al tanto de todo, manejaba su calendario, agendas, o sea, una mujer que se mantuvo no en la casa, Raúl, y solamente, pero también ayudándolo. Él ha trabajado como siempre lo ha dicho. Yo era el primero en el estudio, en lo que los otros estaban en la discoteca. Yo trabajaba, yo buscaba canciones, sonidos, me concentré, me enfoqué en lo que otros estaban desenfocados pariciando. Y que ahora, a esta altura de la vida, que pase esto y que sea un divorcio tan público, fuerte, mi gente. Pero también fuerte. yo veo la parte de Daddy Yankee, es el tipo que estaba cantando, que estaba viajando por todos lados, todo esto y no sé. Raúl, y yo estoy de acuerdo, yo estoy contigo, que también sí, veo la parte de Daddy Yankee, obviamente hay que ver, señores, que deciden allá en Puerto Rico, pero ella acaba de comenzar con un equipo nuevo de abogados. Sí. Vamos a ver qué tal le va. No vimos a la que quería. Lo que tú dijiste ayer, si tú no practicas en Puerto Rico y no puede, claro. No creo que pudiera reparar. A lo mejor puede asesorar desde acá, pero no sé cómo tratarían eso.